Diversa Divulga, con la colaboración de En el Semáforo se Aprende, presentan Diálogos de Diversidad, capítulo 5, con Anel Cruz Castillo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se están conectando. En esta tarde vamos a dar inicio a un nuevo episodio de nuestros Diálogos de Diversidad. Gracias, Yanino, por responder. Y en este día especial, siendo ya las 8 de la tarde en Chile, queremos dar inicio a este quinto Diálogo de Diversidad. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos. Hoy nos reunimos, como dije, para nuestro quinto capítulo y en este vamos a poder compartir con Anel Cruz Castillo. Hoy vamos a hablar sobre educación con foco STEM. También vamos a hablar sobre educación en espacios no convencionales y sobre una iniciativa en particular en la cual convergen y se mezclan estos dos focos y que ahí Anel nos va a contar un poquito más al respecto. Así que vamos a darle bienvenida a Anel, que ya viene. Para quienes quieran buscarla también después de esta transmisión, pueden buscarla como apuntes para la clase. Bienvenida, Anel. Muchas gracias por conectarte. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por ser parte de este espacio, el cual desde Diversa Divulga tratamos de abrir a distintas personas que justamente van en el área de la diversidad, de la ciencia, de la educación. Y aprovechando que nos vemos acá, yo soy Camila Contreras, soy educadora de párvulos y soy parte de este equipo con Payane y Daniela, que han hecho los otros diálogos de diversidad. Entonces hoy te voy a acompañar y vamos a conversar un poquito sobre tus muchas áreas de expertise y lo mucho también que nos puedes compartir respecto a educación y a ciencia. Primero te quiero presentar brevemente para que tú después nos cuentes un poquito más de ti. Anel Cruz Castillo es docente de ciencias y matemáticas, además de diseñadora de actividades STEM en contextos no convencionales. Pero no solo eso, además ingeniera química con especialización en la enseñanza de las ciencias naturales, así que somos colegas, docentes. Eres docente de ciencias y matemáticas en escuelas presenciales y virtuales, ¿cierto? Sí. Algo que también me llamó mucho la atención y que me gustaría que podamos profundizar en un ratito, es que actualmente también eres FED Fellow y miembro de la comunidad Crisálida del Correo Real de Profauna. Sí. Así que maravilloso saber un poco más sobre eso, que es nuevo para mí, y espero que también la gente que pueda ver esta transmisión pueda aprender un poquito más. Y sobre una iniciativa puntual que vamos a hablar también en un ratito. Eres la coordinadora STEM de la iniciativa En el Semáforo se Aprende, en el cual diseñamos proyectos de actividades STEM para contextos no convencionales. Y ahí te nos vas a contar un poquito más. Así que, bienvenida. Cuéntanos un poquito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues es un honor poder platicar de todas estas iniciativas para justo llevar la educación STEM a diferentes contextos, en este caso los contextos no convencionales, que es el trabajo en calle y en espacios virtuales, pero en estos espacios virtuales donde estudian mamás o personas que en general no pudieron ingresar a una educación escolarizada, ya sea por trabajo o una cuestión socioeconómica. Súper. O sea, yo ya describí muchas de las cosas que tú haces, pero como te decía, igual me gustaría poder aprender un poco más sobre estas muchas facetas que tú logras cumplir desde tu rol como docente. Entonces, yo dije que eras docente, que también eras diseñadora de experiencias STEM, pero algo que me llamó mucho la atención es este concepto de FED Fellow. Si es que nos puedes contar un poco más en qué consiste, qué es lo que haces. Claro, FED es un proyecto que surgió a partir de una necesidad que detectó el Premio Nobel de Física Carl Wieman sobre el desarrollo de habilidades de indagación en ya sea en la educación secundaria, bachillerato aquí en México o universidad. Entonces, cuando él gana el Premio Nobel,
utiliza estos recursos para formar este proyecto de la Universidad de Colorado, que son simulaciones para la enseñanza de física, química y matemáticas. Entonces un FED Fellow es aquel que se encarga de, o bueno, más bien somos apasionados de la ciencia y de la enseñanza y hacemos proyectos para la implementación de estas simulaciones en diferentes contextos. Entonces hay de toda Latinoamérica y de África. Y entonces nosotros tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, hay quienes trabajan en talleres de formación docente, hay quienes trabajan en talleres para formación docente pero en zonas rurales, hay quienes también trabajan en escuelas. Aquí en México les llamamos sistema USAER, que es niños que tienen alguna barrera cognitiva o alguna barrera física, y que a veces por estas barreras, por no haber como espacios habilitados, no se les da como tal una formación de ciencia. Y en mi caso, pues trabajo en contextos no convencionales, que es que llevo estas simulaciones a mujeres y niños en situación vulnerable. Entonces, eso sería un FED Fellow. Entonces, justo nosotros llevamos como un proyecto de liderazgo, y donde nos dieron diferentes herramientas para poder enseñar todas estas estrategias de metodologías activas, pero con las simulaciones. Súper. Yo de verdad que nunca había escuchado de FED Fellow, o FED Fellowship, que leí por ahí. Pero claro, es una iniciativa que al final busca de cierta forma como embajadores que colaboran en esta gran labor. Yo creo que es algo súper destacable. Muchas gracias por contarnos un poquito más sobre eso. Respecto a poder ser un FED Fellow, ¿es algo que está abierto? ¿Tú te puedes inscribir en algún lugar o necesitas alguna invitación o algún país en específico? FED saca convocatorias. Ahorita vamos en la primera y la segunda generación de FED Fellows, y justo en la convocatoria uno de los requisitos es haber trabajado con las simulaciones FED, porque ya envías un diseño de clase que tú hayas utilizado. Además, otro requisito es que sí seas como bien apasionada de las simulaciones. Ellos todavía no sacan la convocatoria, pero por lo general estas convocatorias salen en octubre para hacer FED Fellow, y está disponible para Latinoamérica y para África, que es donde ha detectado que pues se requiere a lo mejor mayor formación docente para el uso de este tipo de estrategias. Super. Muchas gracias. Cuando sea la fecha lo vamos a compartir desde Diversa Divulga. Claro. Algo más que queríamos conversar, y que de hecho lo dije al inicio cuando te presenté, es sobre esta iniciativa en particular, que es En el Semáforo Se Aprende, que es una asociación civil que surgió justamente en la pandemia, y con el fin de apoyar a las infancias, jóvenes y mujeres que se vieron afectados justamente por esta brecha digital que se presentó en una situación de alarma como mundial. Este proyecto se conforma de varios voluntarios que brindan intervenciones en las calles, pero me gustaría que tú nos puedas contar un poco más sobre cómo esto aporta al aprendizaje y desarrollo de niños, niñas y niños, y cómo funciona finalmente. Sí, justo en México, lamentablemente, muchas personas en situación vulnerable o que vienen de comunidades indígenas bajan a la ciudad. Vienen de las poblaciones y bajan a la ciudad a vender sus productos, que son artesanías con dulces u otros productos en las calles. Entonces ellos están en los semáforos ofreciendo estos productos, y cuando tú estás en la calle también puedes observar que no solo son hombres, sino que en realidad hay una gran cantidad de mujeres que van con sus niños, y estos niños van desde bebés que los traen amarrados en la espalda y niños en general. Entonces justo cuando viene la pandemia, pues justo por esta brecha digital, estos niños quedaron fuera del contexto escolar, porque ya no podían ingresar a las sesiones virtuales e incluso no podían ver las tareas en el Google Classroom o cualquier plataforma que se hubiera habilitado, y además hacer tarea en la calle donde no hay una mesa, donde no hay nada en el suelo, pues también para ellos era muy difícil, aunque recibieran las tareas por WhatsApp. Y otro de los inconvenientes es que debido a que en su familia
no hay un alto, bueno, más bien no hay escolarización, aún no están escolarizados sus familiares. Si ellos tenían alguna duda de alguna tarea o cualquier situación, se les podía brindar este acompañamiento. Entonces esta asociación surgió debido a que pues justo nuestra fundadora observó esta dinámica y ella propuso llevarles estas asesorías. Entonces justo los voluntarios íbamos y le ofrecíamos la asesoría ahí mismo en calle, porque debido a que es un contexto muy vulnerable, es muy difícil, pues ¿quién te va a ofrecer una clase gratis, no? O sea, también, entonces es muy difícil que las mamás quisieran llevarlos a otro lugar, porque también para ellas desplazarse a un centro de asesorías, aunque fuera gratuito, implica pérdida, porque ellos viven al día, porque viven de la venta diaria, entonces tampoco para ellas es viable llevarlos. Entonces justo dábamos las asesorías y estas asesorías iban desde fomento a la lectura, alfabetización y regularización, ayuda de tareas. En mi caso entré con STEM porque yo soy ingeniera química, entonces no, por obvias razones, la alfabetización, el fomento a la lectura no son como mis fuertes, aunque adoro leer. Entonces surgió la propuesta de llevar estos talleres STEM a los niños, pues también para que desarrollaran estas habilidades. Entonces justo así fue como surgió el Semáforo Se Aprende y el proyecto STEM en el semáforo, o STEAM en el semáforo. O sea, es una iniciativa que justamente nos llamó mucho la atención, a mí en particular me llamó mucho la atención, porque claro, finalmente cada país y los distintos lugares de cada país también vieron situaciones como contextuales diferentes en la pandemia, pero es algo que afectó de igual manera. Yo en ese momento, por ejemplo, era profe de aula y claro, tuve que hacer clases online y ya era complejo para niños y niñas que tenían la oportunidad de acceso. Pero claro, justamente pasó acá en Chile también muchas familias que no tenían un computador para poder conectarse o que no contaban con la conexión a internet para poder ser parte de las clases. Y justamente surgía también esa duda. ¿Qué pasa con la gente que tiene cero acceso a un medio para poder conectarse o a una conexión o los recursos económicos para poder hacerlo? Entonces, el que surjan iniciativas como el Semáforo Se Aprende justamente buscó al menos contrarrestar un poco esa desigualdad que se presentó. Sí, justo. ¿Ustedes pudieron ver a lo largo del tiempo como los efectos de estas intervenciones? Sí, justo muchas mamás al principio como que no se sentían como muy enganchadas con el proyecto, o sea, sí nos daban a los niños, pero no veían como, ¿para qué? Por decirlo así, porque al fin y al cabo es como lógico, bueno, para mí, porque no anhelas lo que no conoces, ¿no? Entonces, justo pues al ser familias que quizás no tuvieron contacto o un beneficio debido a la escolarización, pues obviamente no existe como una fe en la escolarización. Entonces, con el tiempo, las mamás nos iban contando que los niños iban teniendo un mejor rendimiento. Entonces ellas mismas observaban que sus niños desarrollaban ciertas habilidades o se comportaban de manera diferente, es decir, que si les dejaban recortar ya podían recortar solos. Y cuando regresamos de pandemia, estos comentarios se volvieron cada vez más frecuentes porque las mamás decían que recibían como comentarios positivos por parte de las maestras de que sus niños y niñas tenían un buen rendimiento y que no se notaban algunas pérdidas debido a la pandemia. Ellos de por sí, por el contexto, son buenísimos en matemáticas, porque pues ellos viven la matemática de manera cultural porque hacen artesanías. Entonces, el hecho de haber ayudado que ellos lo establecieran ya una cuestión más técnica, también eso les sirvió para generar seguridad en el aula y poder sentirse que destacaban y pues así esforzarse en otras. Otro resultado que tuvimos es que las mamás, al ver que sus niños seguían estudiando, empezaron a pedir que ellas también querían revalidar sus estudios de secundaria.
Wow. Entonces justo ahí fue donde yo entré, porque al ser maestra de prepa, en realidad mis compañeras son maestras de primaria y de preescolar. Entonces pues yo era como que la que tenía más experiencia en esa área, y justo surgió también en este proyecto darle clases a las mamás. Entonces, como las mamás se sentían muy motivadas, empezaron a invitar a sus familiares, y también justo en ese proceso surgió la línea de preescolar. O sea, aquí ya no era asesoría, sino era ayudarle a los niños a revalidar el preescolar, porque habíamos detectado que habían familias que sus niños ya no estaban estudiando el preescolar, que en Chile creo que es el parvulario. Entonces, debido a eso, ellas se motivaron, y aquí en México hay un programa que se llama CONAFE, que CONAFE es para dar preescolar y primaria en zonas rurales. Entonces, gracias a la gestión de la parte administrativa de la asociación, se consiguió que se les validara el preescolar a los niños, obviamente cumpliendo con las horas y todo lo que pedía este programa, para que ellos pudieran tener preescolar, porque justo pues ya el hecho de no inscribir a tu niño al primer nivel de educación inicial, sí ya estás cortando muchas cosas, ¿no? Entonces tuve mamás que sí terminaron la secundaria y que ingresaron a la preparatoria en línea, todo en sistema abierto, porque justo por su contexto ya no podían ingresar a una prepa escolarizada como tal, pero sí a un sistema abierto, que hay varios aquí en México. Súper, estoy impactada con estos resultados, justo ahí escribieron en los comentarios, porque justamente, claro, surge inicialmente como un apoyo a niños, niñas y jóvenes que estaban en esta situación, pero luego crece a un apoyo mucho más amplio, como estas mismas madres que se suman, y como tú decías, que se releva como la importancia de esta escolarización y poder terminar los años de formación. Me parece un súper gran aporte de una iniciativa que a lo mejor inicialmente no tenía eso como meta, pero que logró avanzar a pasos gigantes. Y tras la pandemia, ¿cómo siguió este trabajo en el Semáforos Aprende? Justo en pandemia tuvimos esta transición, porque al ser personas, al ser grupos vulnerables de alta movilidad, empezaron a regresarse a sus lugares de origen. Entonces perdimos mucha población, y algunos de ellos decidieron migrar a otras ciudades, y debido al tipo de dinámica que llevábamos con ellos, si no era para un programa de escolarización, nosotros respetábamos y ellos no nos daban su nombre verdadero, ¿no? Porque justo como en México pues existen estos programas que realmente pues no debería haber ningún niño en calle, vendiendo en calle, pues de que les retiraban a... Ay, perdón, es que mi perro está ladrando. Que les retiraban a los niños, no nos daban su nombre completo. Entonces perdimos seguimiento, pero se transformó en... Ya es que fui a hacer reporte. Se transformó en talleres de ciencia y en talleres más como en desarrollo de habilidades para los niños que sí estaban. Entonces ahora, en vez de escolarizar, damos talleres STEM. Bueno, talleres STEM y de fomento a la lectura. Anel, ¿nos puedes contar un poquito más sobre alguno de esos talleres? ¿O algún ejemplo de los talleres? ¿De los talleres? Sí. Sí. Lo que se escucha bien igual con el perrito. Ay, muchas gracias. Es que anda muy entusiasmado porque creo que vio una ardilla y bueno, el chiste está que los talleres empezaron como con cuentos, porque la mayoría de mis compañeras hace fomento a la lectura. Entonces, inspirado en fomento a la lectura, surgieron estos talleres STEM con cuentos. Entonces se diseñan actividades STEM a partir de un cuento, porque los niños detectamos que se volvieron muy lectores por lo mismo de las intervenciones,
Entonces se diseñan estos talleres con cuentos donde se plantea una problemática o se plantea alguna cuestión con la naturaleza y ellos lo desarrollan. Estos talleres deben ser de un día, bueno, de una sesión, porque por lo mismo que son de alta movilidad, yo puedo tener a los niños un día, pero a la semana siguiente ya no los puedo ver, incluso al día siguiente. Entonces el chiste es como engancharlos. Y gracias a esto surgió a la alianza con Correo Real de Profauna, que aquí en México es una asociación de protección a la biodiversidad, que, bueno, en México el fenómeno migratorio de la mariposa monarca es algo muy emblemático a nivel cultural y científico, porque pues las mariposas monarca vienen desde Canadá a Estados Unidos y llegan a México y regresan. Entonces justo en este programa es de educación ambiental y Querétaro, donde yo vivo, donde está el semáforo Se Aprende, pasa la mariposa monarca. Y ellos, la mayoría de mis estudiantes del semáforo Se Aprenden son de la Sierra Gorda de Querétaro, donde están las comunidades otomí, etcétera. Entonces nos hizo como bastante potente que ellos se sintieran identificados con la cuestión de la naturaleza y del fenómeno migratorio, porque ellos también pasan por un proceso de fenómeno migratorio. Entonces la mariposa monarca pues es justo como este enlace que ellos pueden tener con la naturaleza, porque justo los niños que están en el semáforo sienten como una desconexión con el entorno. Ellos tienen primitos que están en zonas rurales, porque también se trabaja con ellos, pero ellos viven en la zona rural, o sea, ellos viven en su comunidad y ellos tienen como más esta sensación de pertenencia. Pero cuando tú vas al semáforo, esta sensación no existe o es muy poca porque sienten que no pertenecen ni a la ciudad ni a su comunidad. Entonces justo incluso ya no conocen muchas cuestiones culturales ni de la ciudad ni del entonces la mariposa monarca nos está sirviendo justo para crear estos lazos. Entonces también hacemos talleres sobre la migración de la mariposa monarca. Ay, lo encuentro maravilloso. Sí, me emociona demasiado el tema, sobre todo justamente por esta comparación que tú haces. Como siento que es un taller súper pensado en la realidad de quienes están viviendo este taller. Al final es una experiencia de aprendizaje, pero justamente se transforma en una experiencia como de introspección a lo mejor, o de reflexión más personal. ¿Y cuál es la llegada de este taller a los niños y niñas? ¿Les gusta? ¿Que tienen algún ejemplo de lo que comentan? Realmente he tenido de todo en respecto al recibimiento del taller, porque justo al ser en calle hay muchos distractores en calle, entonces sí me ha tocado veces que llueve, que voy con mis cosas y empieza a llover y me quedo abajo de una lona o así y ya no puedo hacer los talleres, o hay eventos en el centro y hay tanta gente que los niños se distraen, pero en general sí se ha observado que les gusta mucho y que les empieza a hacer conexiones con lo que viven, porque ellos pues realmente todo su día sí van a la escuela, afortunadamente, bueno, la mayoría sí va a la escuela, pero afortunadamente van a la escuela, pero hacen asociaciones con su día a día, porque justo cuando llevamos el taller, ellos decían, yo veo esta mariposa. Entonces ellos se dieron cuenta que sí sabían de qué estaba sucediendo en su entorno y eso les alegra mucho. Entonces justo en estos talleres exploramos el jardín, porque ellos están en jardines. Ahorita estamos trabajando con los niños que están en los jardines. Ellos exploramos el jardín y hacen como, por ejemplo, un jardín comunitario, lo pintan, que observaron. Y aparte, pues justo hacemos también representaciones de la mariposa monarca. Entonces sí les ha gustado mucho. Es difícil de repente implementarlos porque al ser un espacio abierto, no sé realmente quiénes me van a llegar, porque aunque ya tenemos detectado más o menos qué poblaciones hay, por ejemplo, de 3 a 6 años o de 6 años a 10 en los jardines, en realidad te puede llegar un bebé, o las mamás se pueden entusiasmar y querer estar también en el taller haciendo las actividades. De hecho, nos toca mamás que pues realmente fueron mamás muy jóvenes y ya no tuvieron como este tipo de experiencias, pues tuvieron que ser adultas muy rápido, entonces ellas también están en los talleres.
Entonces justo también hay que diseñar actividades donde las mamás puedan trabajar con sus niños y aprender juntos. Entonces, en general he visto que les gusta mucho, aparte la naturaleza permite muchos vínculos, pero sí a ellos aparte asocian lo que les pasa en su, pues sí, en su día a día, pues con la ruta de la mariposa monarca, ¿no? Pues la mariposa tiene que pasar muchas cosas para poder llegar a México y pues ellos también tienen que enfrentarse al mundo todos los días. Claro. No, y qué gran valor también, al final son distintas perspectivas de un mismo taller, ¿no? Hay adultos, hay adultas en este caso en el grupo, y también hay infantes, es una perspectiva y una forma de leer este taller también súper distinta. Siento que es una experiencia súper enriquecedora, que bueno que la pudiste compartir. Me moriría por participar de un taller. Y bueno, ya nos comentaste bastante sobre el Semáforo se aprende, distintos ejemplos de experiencia, ese taller de la mariposa monarca, que de verdad que me parece maravilloso. Pero me gustaría que podamos como reflexionar un poquito más sobre algo que a nosotros nos encanta hablar en nuestros diálogos, los diálogos que realizamos acá, en los diálogos de diversidad. Y es justamente el concepto de diversidad. Me gustaría, si nos puedes contar un poquito sobre cómo es que este concepto es abordado o cuál es el valor que le entregan también al concepto de diversidad en las distintas áreas en las que tú te desenvuelves. Y en este caso, en el Semáforo se aprende, que es lo que estábamos hablando como iniciativa del foco de esta conversación, me gustaría saber, como dice, cuál es el valor que se le otorga o de qué manera esto se hace presente en cada una de las etapas que ustedes pueden cumplir como iniciativa. Sí, justo al trabajar con grupos vulnerables y y son grupos indígenas, de hecho yo también soy de origen indígena, pero no es lo mismo, por ejemplo, el escalón en el que me tocó a mí estar al escalón en el que están ellos, ¿no? Entonces justo es crear estos espacios para que ellos puedan sentirse seguros y empoderarlos para que ellos puedan expresar su voz en otros espacios. Porque, bueno, haciendo a lo mejor una asociación con mi experiencia, por ejemplo, mi familia paterna es de origen indígena, pero yo estudié y crecí en la ciudad, entonces yo realmente no tuve como esta sensación de que no pertenezco a un espacio, ¿no? De hecho, a mí me llevaban a los talleres de ciencia, me llevaban al observatorio desde muy niña, ¿no? Y nunca existió como esto de que, por este origen no puedes estar, ¿no? Contrario a lo que sucede en el semáforo, que bueno, yo cuando llevé a las mamás a los museos no querían entrar. Ellas por sí mismas no buscan estos espacios, aunque son gratuitos aquí en la ciudad, porque ellos no se sienten que pertenecen a. Entonces es primero crear desde el semáforo un espacio seguro donde ellas y los niños vean lo valioso de su voz y que esa voz puede aportar a proyectos más creativos, que realmente es algo muy valioso que necesitamos escuchar y que ellas lo puedan llevar a otros contextos. Es muy difícil y yo creo que en ese aspecto estamos como en la etapa inicial, porque no les podemos dar como un seguimiento por lo mismo de la alta movilidad, pero ahí es donde se ve la diversidad, porque justo la educación es súper diversa, o sea, todos deberían merecer una educación de calidad. Entonces, crear estos espacios donde ellas vean lo valioso de su voz y que puedan incorporarse a estos espacios, justo ese es, creo que, uno de los propósitos, más que lo disciplinar, más que se memoricen lo que sea de matemáticas, ese justo es lo valioso de este proyecto, porque justo en un aula de clases, a los niños a veces no se les visibiliza su voz, y si están en un contexto vulnerable, todavía esa voz no se escucha. Entonces yo creo que ahí es donde se atiende esa parte. Además, lo padre del STEM, lo padre de la educación ambiental y lo padre de justo todas estas herramientas es que le brindan estas habilidades a los niños. Bueno, ya, ahora ahí va. No, perfecto. Siento que es una reflexión súper profunda. Y te juro que empezamos este diálogo y claro, yo
traté de buscar un poco como para ya venir con una idea mucho más clara de lo que tú nos ibas a compartir. Pero siento que también esta iniciativa cala un poco más profundo que solo en ofrecer experiencias de aprendizaje para quienes no pueden acceder a ellas en otro lado, que se nos compartió en la pandemia, sino que me llama mucho la atención que hayan logrado también un objetivo que va relacionado a la pertenencia a grupos de personas, y al destacar también el valor de lo diversas que son las personas que conforman finalmente una sociedad. Me llama mucho la atención lo mucho que se ha logrado con esta iniciativa. Finalmente parte como un apoyo pedagógico, claro, un apoyo no formal, pero todo lo que nos has contado demuestra que es un aporte mucho más profundo. Lo destaco por completo, como me gustó muchísimo tu reflexión. Y qué bueno también que existan instancias como esta. Acá al menos, por ejemplo, yo no tengo conocimiento de alguna iniciativa que sea muy similar a esta, pero justamente hay iniciativas más pequeñas que a lo mejor no se les da la visibilización suficiente para que sigan creciendo, pero que todas a su vez, así como el semáforo se aprende, aportan finalmente a un grupo de personas que es quien lo necesita y quien lo valora. No sé si nos quieres contar un poquito más de cómo continúa esta labor ahora, si actualmente tiene nuevos talleres o cómo ha variado el público finalmente al que ustedes llegan. Pues este proyecto se ha ido transformando porque justo ahora pues estamos con los talleres de la mariposa monarca, pero también justo por este proyecto empecé a colaborar con una preparatoria virtual que también tiene una cuestión bastante social y donde trabajamos con niños que también están en situación vulnerable y con mamás, pero que en este caso sí tienen como por lo menos el celular o la herramienta. Entonces, a partir de esta experiencia del semáforo, ahora creamos actividades donde ellos también aprendan y generan una experiencia, pero y están muy enfocadas en educación ambiental, de hecho, pero donde ellos también encuentran su voz a través de las actividades de la plataforma, porque justo nuestro hito no es igual, o sea, entiendo que es súper importante también la parte disciplinar, pero también que ellos encuentren su voz y que a lo mejor no sean como estos proyectos escolares que pues a veces hacemos, donde por ejemplo yo también trabajo en una escuela presencial y puedo hacer un proyecto escolar donde quizás impacta a la comunidad, donde puedo hacer un huerto, puedo hacer otras cosas, pero es por el espacio que tengo, pero por ejemplo, en una prepa virtual, pues no existe la oportunidad a veces de un trabajo colaborativo entre los estudiantes. Entonces nosotros ahora desarrollamos proyectos donde este mensaje ya es de educación ambiental, de escuchar tu voz, las mamás lo lleven a sus hijos, a su contexto más cercano, y nos han hecho comentarios. De hecho, una de las mamás nos decía que algo que le dejó mucho el proyecto del cuatrimestre pasado es de buscar una buena alimentación para sus niños, ¿no? Que ahora en vez de comprarle papas para el receso, les mandaba frutas. Entonces este proyecto como que ha ido evolucionando y ahora también... Ay, es que a mí me encanta meterme en todo. A veces digo que ya debería pararle, pero justo es un tema que me apasiona mucho y ahora estamos como apoyando a personas homeschooler que también consideran que habría que abordar otros temas que aparte de los que abordamos en la escuela, que en realidad yo creo que la escuela también es un potencial y la escuela es algo que nos puede integrar mucho, pero pues también depende mucho pues la formación docente y a veces el apoyo que se recibe, ¿no? Entonces por ahí va, y ahorita con los talleres que estamos haciendo en la Monarca, que ahorita los suspendimos porque hubo una situación en el centro histórico de Querétaro de que no les dejaban vender, entonces era difícil como agrupar a los niños para un taller, pero afortunadamente vamos a regresar ahora en abril. Ay sí, es un show. Yo podría hacer aquí como mis 30 TikToks de todas las patoaventuras que me han pasado en el semáforo, pero justo ahora estos talleres que estamos implementando, pues los niños ya nos esperan y están como muy atentos a recibirnos. Ay, qué maravilla. Me encantan también, o sea, claro, yo trabajo en colegio, en educación formal, pero como tú mencionas también, como obvio la escolarización y la escuela formal tiene un valor que es indiscutible.
pero también está sujeto a otros factores. En este caso, esta iniciativa, como una iniciativa no convencional o de educación no formal, justamente como que mueve un poco este interés por participar y es un interés innato al final, es un interés auténtico. No es como que hay que cumplir con una asistencia, sino que es un espacio que se ha abierto a gente que voluntariamente quiere participar y siento que es algo que les aporta, como dije hace un ratito, a niveles súper profundos, como tanto a familias como completas como a las infancias que participan. Y algo que destaco mucho, que lo mencionaste al principio con el tema de este conocimiento matemático que los niños usan en el diario vivir de forma súper concreta. Y ahora mencionas también que estos proyectos se han transformado en proyectos finalmente de vida familiar. Siento que eso también es algo que cuesta lograr en la escuela. Y me impresiona muchísimo que lo estén logrando con una iniciativa tan linda como esta. Pues yo creo que no solo yo lo estoy logrando, porque justo es como una red, aunque me toca hacer la parte operativa, pero justo también es el apoyo de todas mis compañeras en el Semáforo Se Prende, aunque hacemos proyectos diferentes, pues justo ellas siempre están al pendiente, y justo yo creo que este proyecto, lo más bonito es que en realidad no solo es mío, porque justo hay un montón de personas que ya sea que donan su tiempo explicándome, ven una actividad que subo y me brindan retroalimentación, o ahora que fue al encuentro de educadores de Correo Real, me regalaron material. O sea, eso es una contribución súper linda. O que yo me meto a los cursos, soy la persona más ñoña en cuanto a eso, me encanta meterme a cursos para mejorar mis actividades del semáforo, y siempre me topo a alguien o al que imparte el taller o lo que sea, que me brinda retroalimentación de cómo ir mejorando estas actividades. Entonces, creo que es un proyecto comunitario, aunque quizás a mí me toque ir a calle a implementarlo, aunque quizás me toque gestionarlo y muchas cosas, pero en realidad no es solo mío, sino es de todas las personas que creen que es importante estos temas y que ponen su granito de arena para ir construyéndolo. Entonces, sí, yo creo que eso es lo más padre de este proyecto. Sí, y qué buen punto que mencionas ahora, claro. Como a lo mejor tú eres la cara visible en el lugar concreto, pero justamente la suma finalmente de aportes de estos granitos de arena que ponen distintas personas es justamente lo que se puede reflejar en esas experiencias que se ofrecen. Que bueno también, ya lo mencionaste como 2 veces, pero encuentro destacable también el que tú logres identificar en ti también que es algo que te apasiona, porque finalmente el sentir esa pasión por lo que estás haciendo es lo que genera estos frutos también. Me encantaría poder participar de esta experiencia, estamos demasiado lejos. Pero justamente como tú dices, esta idea de armar comunidad entre personas que quieran ser parte de esto, o dar ideas, o brindar ideas de material, como tú decías, también permite ir generando redes que al final van a seguir nutriendo de esto. Por eso es que también quisimos compartir esta iniciativa y compartir tu visión y perspectiva y todo lo que tú nos puedas aportar también en Diversa Divulga, porque creemos que iniciativas como esta y como muchas otras necesitan de este espacio para que sea mucho más visible, y que justamente esa pasión que tú sientes la puedas compartir con más personas, aunque estemos muy lejos, a kilómetros y kilómetros de distancia. Y al fin y al cabo, pues es que la educación no necesita héroes, o sea, no necesitas héroes que se sacrifican su vida, o sea, necesitas redes. Y aparte, en temas tan difíciles, o sea, el mundo es cruel, oscuro e inhóspito. O sea, en realidad, por ejemplo, cuando voy al semáforo me topo con la muerte, la oscuridad, la violencia. O sea, me ha tocado veces que veo a alguien una semana, llego y ya no está porque falleció. O sea, realmente el mundo es muy inhóspito, es muy cruel. Pero el hecho de tener estas redes, te das cuenta que también estos vínculos, eso es lo que fortalece el proyecto.
Entonces yo creo que si no fuera por estos vínculos, ya me hubiera puesto a llorar y ya no hubiera hecho nada. Entonces yo creo que es muy padre justo que den estos espacios, porque incluso pues el hecho de que alguien haya escuchado esta plática y diga, yo tengo un material que te puede servir, ya es algo súper padre que va a ayudar mucho al proyecto. Y justamente, o que esto sirva también de inspiración para muchas otras iniciativas que pueden nacer, que finalmente me quedé con una idea de todo lo que hemos conversado. Finalmente esta iniciativa que tu equipo y las muchas personas que forman parte también de esta red que aporta a En el Semáforo se aprende, están dándole visibilización a gente que muchas veces pasa desapercibida, como en lo rutinario de la vida de ir por la calle y encontrar gente, como tú dices, es gente que podemos ver y que después nos vamos a ver al otro día y se nos borra de nuestra mente que hay gente que está ahí. Entonces, el poder generar estos espacios para darles esa visibilización y esa validación también al final, creo que son cosas que tienen que destacar, que se tienen que compartir, que quien quiera pueda aportar finalmente. Y como tú dices, finalmente se trata de generar redes y lazos que permitan ir avanzando en estos distintos objetivos, en este caso de poder colaborar en la formación de muchas personas. Así que me retiro maravillada con todo esto. No sé si quieres sumar algunas otras palabritas al respecto o si quieres hacer un llamado o invitación a gente que se interese más por esta iniciativa o que quiera tener más información de tu parte. Sí, pues justo si les interesa la iniciativa, ahora sí me voy a poner en el comercial, pues pues a lo mejor darnos like ahí en el Semáforo se aprende, y también a Correo Real, que tiene proyectos súper padres respecto a la ruta migratoria de la mariposa monarca, y a lo mejor mi proyecto es un ejemplo, pero también hay otros proyectos donde trabajan con con mamás adolescentes, que trabajan con escuelas escolarizadas. Es que luego se me confunde de tanto de que me muevo en el virtual en lo escolarizado. Entonces yo creo que también ahí valdría la pena darle un like a Correo Real y a FED, porque también en FED hay muchos proyectos de formación docente, etcétera. Y yo creo que justo si todos nos vamos haciendo alianza, pues esto se va haciendo cada vez más fuerte, y aparte no piensas que vas solo en el camino, porque en realidad a veces el hecho de que quizás no conoces a alguien que hace algo similar a ti, dices, ay, como que, ¿qué hago? Pero al contrario, conoces mucha gente súper padre que te apoya en tu proyecto. Sí, entonces nos quedamos con 3 redes. Buscar a Correo Real, no se olviden. El Semáforo se aprende, y también a FED, que también es otra iniciativa de la que pudiste conversarnos un poquito. Pero además justamente también hay que seguir a Anel para que podamos tener más información sobre todo lo que hace. Y tu cuenta es Apuntes para la Clase, ¿cierto? Sí, es que en un momento no sabía qué ponerle, y como siempre hago apuntes para las clases, como en el Semáforo voy tomando como, no sé, una vez las mamás la neta no me hicieron caso porque llevé algo escrito y por el contexto lo escrito es una barrera, porque ellas se sienten como que no es parte de ellas lo escrito. Entonces pues la neta no me hicieron caso, me ignoraron, entonces por eso se llama Apuntes para la Clase. Me encanta el nombre. Nosotros vamos a seguir en contacto porque ya generamos esta red, este vínculo. Nosotros desde Diversa Vivería seguimos acá abiertos a cualquier nueva información que quieras compartir. Así que vamos a dejar también esta transmisión en nuestra cuenta para que la puedan ver más personas. Si quieren compartirla, la pueden compartir para que podamos aprender un poco más sobre todo lo que nos contaste. Y me quedo con esta idea también de transmitir esta pasión que tú nos compartiste ahora. Finalmente, siento que todo esto funciona porque hay gente que se interesa porque funcione, pone mucho de tu parte y todo tu equipo también mucho de su parte para poder generar estas instancias que están pensadas por y para la gente. Por ahí me escriben. Además, Anel es parte de la mesa STEM Infancia, obvio que por ahí también se genera esta red en la que pudimos conocerte, por la cual también te invitamos a este espacio. Así que no nos olvidemos, gente que está viendo acá este diálogo de diversidad,
Seguimos entonces a Correo Real, a FED, obvio que en el semáforo se aprende, y por supuesto a nuestro maravilloso invitado de hoy, Anel, en A Punto de Estar a la Clase. Fue un gusto poder aprender un poco más de lo mucho que tú haces con tu equipo. Espero que toda la gente que pueda ver esto o que lo vea, ¿no? Pueda sentir también esas muchas ganas que tú nos compartiste y esa pasión también por aportar al aprendizaje y al desarrollo de la gente en general. Que sigamos generando redes, como tú decías. Y estamos infinitamente agradecidos de todo lo que nos pudiste compartir. No sé si muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de habernos podido reunir contigo. Así que a nombre de Diversa Divulga, agradezco a la gente que se pudo conectar a ver esto, agradezco también a la gente que va a poder verlo en el futuro cercano, y obviamente a ti, Anel, por tu disposición, por todo lo que nos contaste, por tus sonrisas, por el perrito que apareció por ahí también con su voz. Ha sido un diálogo maravilloso, lo disfruté muchísimo, así que muchas gracias por participar. Por ahí escribí, gracias y maravilloso diálogo. Gracias. Eso, Anel. Muchas gracias, espero que nos veamos en otra oportunidad. Claro. Que podamos seguir compartiendo justamente información, materiales, en tus redes tú vas a seguir compartiendo cosas, así que será un hasta pronto. Ay, perdón. Va que va. Bueno, gracias a todos. Chao. Chao. Diversa Divulga, con la colaboración de En el Semáforo se Aprende, presentaron Diálogos de Diversidad, capítulo 5, con Anel Cruz Castillo.